Programa. Hoy en Biblia Práctica quiero que reflexionemos sobre una pregunta que puede resultar un poquito incómoda. Ustedes saben, a veces esas preguntas que yo les traigo para que reflexionemos, pero que necesitamos hacernos. Y la pregunta de hoy, yo dije, wow, pero ya el año se está acabando, ya casi empezamos a ver lo que hicimos este año, a freír empanadas, ¿eh? A que si las ensaladas de papa, que si los pasteles en hoja, que si las metas del año que viene. Y siento que es un momento del año muy oportuno para hacernos esta pregunta y es, ¿soy creyente? Lo reconozco, o sea, yo creo en Dios, yo profeso la fe cristiana, ¿soy creyente solamente de palabras o verdaderamente soy un discípulo de Jesús? Y en lo que va de año, en lo que ha pasado en todo este 2026, ¿cómo yo respondería esta pregunta? ¿Soy creyente solamente de palabras? ¿Yo fui un creyente de palabras este año o verdaderamente soy un discípulo de Jesús? Mateo 7:21, la Biblia nos dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino cuál, el que hace la voluntad de mi Padre. Este versículo nos enseña que no es suficiente decir que creemos en Dios. Nuestra manera de vivir debe de confirmar lo que decimos con nuestra boca, porque es muy fácil yo decir, yo amo a Dios, yo tengo fe, Dios conoce mi corazón, pero seguir a Jesús implica permitir que Él también dirija nuestras decisiones, dirija nuestras relaciones, dirija nuestra forma de hablar y hasta nuestra reacción cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Y ojo, nosotros en nuestro día a día no obedecemos para comprar la salvación. La salvación es un regalo que recibimos por medio de la fe. Pero cuando nuestra fe es verdadera, cuando nuestra fe es verdadera, comienza a producir cambios visibles en nosotros. Santiago 2:19 dice algo muy interesante para reforzar un poco la pregunta que estuvimos viendo, y es que incluso los demonios, parafraseándole un poco, dice Santiago 2:19, incluso los demonios creen que Dios existe y tiemblan. Eso significa que reconocer la existencia de Dios, saber que Dios existe, no es lo mismo que seguirlo. Podemos conocer muchos versículos, asistir a la iglesia, escuchar música cristiana, publicar mensajes bíblicos en nuestras redes sociales y aún así resistirnos a obedecer a Dios en las áreas de nuestra vida que nos incomodan. Es como tener una membresía en el gimnasio. Básico. Tú puedes pagar la membresía del gimnasio, tú puedes tener ropa deportiva, tú puedes seguir personas y cuentas que te enseñan cómo hacer ejercicio, tú puedes incluso hasta guardar rutinas de bíceps, de tríceps, pero si tú nunca vas al gimnasio a entrenar, nada en tu cuerpo va a cambiar. Nada en tu físico va a surgir una transformación. ¿Qué significa? ¿Qué tú me quieres decir con esto, Lucía? Que tener acceso no significa estar aplicando lo que tú aprendiste. Les repito, tener acceso no significa estar aplicando lo que aprendiste. Y con la fe puede sucedernos eso mismo. Escuchamos la palabra, pero no siempre la ponemos en práctica. Por ejemplo, sabemos que debemos de perdonar a los demás, pero seguimos alimentando constantemente el resentimiento en nuestro corazón y en el de los demás. Sabemos que debemos hablar con amor, pero cuando nos enojamos con otros, usamos palabras duras, usamos palabras para herir, usamos palabras que el otro sepa que se equivocó, que me lastimó y yo quiero que se sienta mal. Sabemos que debemos actuar con integridad, pero hacemos pequeñas excepciones cuando creemos que nadie nos está mirando. ¡Wow! Sabemos que debemos confiar en Dios, pero queremos controlar cada mínimo detalle de nuestra vida. Y debemos entender que el verdadero discipulado comienza cuando dejamos de preguntarnos solamente, ¿qué quiero hacer? ¿O qué voy a hacer hoy? ¿O qué tiene Dios para lo que queda del año conmigo? Y empezamos a preguntarnos, ¿qué desea Dios que yo haga en esta situación? Y un ejemplo bíblico muy claro es el de Pedro, para seguir conversando sobre la pregunta inicial. Pedro decía que amaba a Jesús. Sí, Señor, yo te amo, claro. Estoy loco por ti. Y estaba convencido que nunca lo abandonaría. Sin embargo, cuando llegó un momento de presión,
en la vida de Pedro, ¿qué pasó? Negó a Jesús 3 veces, lo que significó en un resultado de dar a notar que sus acciones no coincidieron con sus palabras. Pero lo bonito es que la historia de Pedro no terminó ahí. Él se arrepintió, él fue restaurado y permitió que Dios trabajara su vida. Y más adelante en la historia vemos un Pedro valiente, vemos un Pedro predicando públicamente y permaneciendo firme a pesar de la persecución. Y esto también nos enseña algo importante, y es que ser discípulos no significa que vamos a ser perfectos. Un discípulo verdadero puede equivocarse, un discípulo verdadero puede tener dudas o incluso caer. La diferencia está en que un verdadero discípulo no se acomoda en el error, reconoce lo que hizo, se arrepiente, regresa a Dios y sigue creciendo. Porque una cosa es luchar contra la debilidad y otra muy diferente es justificarla diciendo, yo soy así y Dios tiene que entenderme. Dios nos recibe como estamos, claro que sí, pero nos ama demasiado como para dejarnos exactamente igual. Jesús también habló de dos hombres que construyeron una casa. Esta es una historia que la dan mucho en la escuela bíblica. Uno la edificó sobre la roca y el otro sobre la arena. Los dos escucharon sus palabras. La diferencia fue que uno decidió ponerlas en práctica. Cuando llegó la lluvia, los vientos y la tormenta, la casa construida sobre la roca, ¿qué pasó? Permaneció firme. La prueba no estaba en cuánto sabía cada uno. La prueba estaba en qué había hecho cada uno con lo que escuchó. Y en nuestra vida sucede igual. Es durante esos momentos difíciles cuando descubrimos sobre qué estamos construyendo. Cuando alguien nos ofende, se revela si realmente hemos aprendido a perdonar. Cuando aparece una oportunidad de hacer algo incorrecto, se revela nuestra integridad. Cuando Dios nos pide esperar, se revela si confiamos realmente en Él o si confiamos solamente cuando Él responde rápido y lo que queremos que Él responda. Cuando no entendemos lo que está pasando, se revela si nuestra fe depende de Dios o depende de nuestras circunstancias. A veces queremos vivir una fe, un cristianismo cómodo. Queremos las promesas de Dios, pero no queremos seguir sus instrucciones. Queremos que Dios bendiga nuestros planes, pero no siempre queremos consultarle nuestros planes antes de hacerlo. Y es parecido a usar una aplicación de navegación, por ejemplo, o el Google Maps, por ponerle un nombre a una. Pedimos que nos muestre el camino, le decimos vamos para tal sitio, pero cuando nos indica que debemos girar, muchas veces decimos, pero ¿y esto que me está diciendo la aplicación? No, yo mejor voy a seguir derecho, porque creemos que conocemos una ruta mejor. Después nos perdemos y preguntamos, Dios, ¿por qué tú permitiste que yo llegara hasta aquí? Sin embargo, muchas veces Dios ya nos ha mostrado el camino. El problema fue que no quisimos seguir sus indicaciones. Ser discípulos significa reconocer que Jesús no es solamente nuestro Salvador, también es nuestro Señor. Y si Él es el Señor, tiene toda la autoridad para corregirnos, para guiarnos y decirnos cuándo debemos cambiar de dirección. Por eso hoy quiero dejarles una invitación, aquí en lo bonito y lo práctico del segmento, a revisar 3 áreas de tu vida, todos los que nos están escuchando y los que estamos aquí en cabina. Primero, en cuanto a tu vida privada, ¿eres la misma persona cuando nadie te está mirando? ¿Eres la misma persona que cuando está con mucha gente? ¿Eres la misma cuando nadie te está mirando? La verdadera fe no aparece únicamente delante de otras personas. También se refleja en lo que vemos, pensamos, hablamos y hacemos en secreto. Segunda pregunta a reflexionar. ¿Cómo tratas a las personas que no pueden ofrecerte nada? ¿Cómo respondes en tu casa? Porque podemos ser muy amables en la iglesia y muy impacientes con nuestra familia. Y tercero, tus decisiones. ¿Buscas la dirección de Dios antes de decidir o solamente le pides que bendiga algo que ya tú elegiste? No tenemos que cambiar todo de golpe en nuestra vida en un solo día, pero sí podemos identificar
una instrucción de Dios que hemos estado posponiendo y comenzar en el día de hoy a obedecerlo. Como por ejemplo, tal vez tú sabes que necesitas perdonar a alguien, tal vez tú sabes que necesitas terminar una relación o una práctica que tú sabes que te aleja de Dios, tal vez necesitas dejar de justificar una actitud o quizás necesitas cosas un poco más básicas y de tu día a día como volver a orar, volver a leer la Biblia, pasar tiempo con Dios, no por obligación, sino porque deseas conocerlo y tener una relación con Él. No se trata solamente de cuánto sabemos de Jesús, sino cuánto estamos permitiendo que sus enseñanzas transformen nuestra manera de vivir. Y la pregunta general con la que los quiero dejar hoy al cerrar el segmento es, ¿mis acciones confirman que sigo a Jesús o solamente mis palabras dicen que creo en Él? Pidámosle al Señor que nos ayude a ser discípulos verdaderos, personas que escuchan su palabra, que la obedecen y que construyen su vida sobre la roca. Porque la fe no es solo algo que decimos, la fe es algo que vivimos día a día. Esto fue Biblia Práctica.